Bien, amada iglesia, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y desde el púlpito leo para ustedes del versículo 1 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Amén. Hablar acerca de la resurrección de Cristo en cualquier época del año es bíblico. Y el punto en esta oportunidad obedece al hecho de que sobre la resurrección de Cristo hay muchas teorías, y podría decir muchos mitos y aún muchas fantasías. Y cuando uno comprende que Cristo dio su vida por nosotros, que derramó su sangre en la cruz, y hoy que celebramos la Cena del Señor, celebramos la muerte de Cristo, no solamente nos podemos quedar ahí, sino en la resurrección de Cristo. ¿Y por qué es importante? Porque lamentablemente inclusive en algunas iglesias que pretenden llamarse a sí mismas iglesias cristianas, niegan la resurrección histórica de Cristo, y eso parece increíble. Cuando algunos de los hermanos lo estudiamos en las clases de teología, que aún a muchos teólogos les parece que Cristo no resucitó corporalmente ni físicamente, sino que Él resucitó en el corazón de los creyentes de esa época. Es decir, Pedro creyó en la resurrección después de haber pasado por un periodo de incredulidad. Entonces dice que Cristo resucitó fue conforme a la fe de cada creyente que creyó en su resurrección. Pero negar la resurrección de Cristo desde la perspectiva histórica, espiritual y física, pues es algo bastante grave. Y hoy vamos a mirar, por eso, la importancia de creer en la resurrección de Cristo. Y si observaron en la lectura, se dieron cuenta de que a sus discípulos se les manifestó 2 veces a través del testimonio de unas mujeres y luego de 2 de sus discípulos que no formaban parte de los 11 y no creyeron. No les creyeron a ellos en su expresión de esa preciosa verdad. Entonces podemos plantearnos una pregunta en términos generales, y es, ¿qué hacemos entonces con la resurrección de Cristo Jesús? Porque eso nos lleva a nosotros a comprender dónde está el futuro de nuestras almas. Porque si no tenemos un claro convencimiento y una clara ilustración de lo que representa la resurrección de Cristo, entonces tenemos que revisar qué pensamos, qué creemos usted y yo acerca de la resurrección de Cristo. Es decir, que no estemos en la misma posición de los apóstoles originales, de los discípulos iniciales,
que aunque les dijeron esa verdad, no lo creyeron. Ahora es comprensible, yo creo que nunca en la vida, aparte de que Cristo resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda y a la hija de Jairo, el hecho de que Él mismo haya resucitado, pues nunca se había observado en la historia de toda la humanidad. La Biblia dice que Cristo se resucitó a sí mismo, porque Él dice, yo tengo mi vida y la puedo poner y la puedo quitar y tomar cuando yo quiera. En otros textos dice que el Espíritu Santo le resucitó y en otros que el Padre le resucitó. ¿Por qué? Porque es la Trinidad en acción. Un solo Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, al enfrentarnos entonces con los relatos de la resurrección de Jesús, tenemos que decidir si se trata del hecho más glorioso que ha tenido lugar en toda la historia de la humanidad o si por el contrario es un fraude colosal. Pero lo que sí es cierto es que no podemos tener un punto intermedio. O se cree o no se cree. Porque la tendencia del ser humano es a creer las verdades a medias. Y la experiencia nos ha enseñado que las verdades a medias terminan siendo mentiras. Si Cristo ha resucitado de la forma en que los evangelios lo describen, esto quiere decir que hay vida más allá de la muerte. Y que Jesús es el único que ha logrado salir victorioso de la tumba. Y que es el único que ha traído así esperanza a una humanidad que sigue mirando con horror y con temor a la muerte. Ignorar la resurrección de Cristo, mis hermanos, nos dejaría sin otra alternativa que esperar el fin de nuestras vidas sobre este mundo, sobreviviendo lo mejor que podamos. Pero en fuerte contraste con lo que se expresa aquí, que es de un pesimismo existencial impresionante, nos encontramos con el testimonio de hombres y mujeres que vieron a Jesús desde que resucitó. Ahora, ¿cómo entender que la mayoría de estos testigos estuvieron dispuestos a dar sus vidas, a morir, si la resurrección no ocurrió? ¿De dónde sacaron esa valentía y el poder para enfrentarse a los dirigentes judíos? Ellos habían huido, ¿se recuerdan la escena de Getsemaní? Habían huido cobardemente y habían permanecido ocultos por miedo a los judíos. Miremos por un momento Juan capítulo 20, versículo 12. Hoy vamos a ver varios textos que nos van a enriquecer de manera especial este precioso evento. Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué estaban reunidos? Por miedo de los judíos. Ahí está la explicación. Estaban reunidos no en torno a cuando nos reunimos para orar y adorar a Dios. Estaban reunidos porque estaban llenos de miedo por los judíos. Ahora, la cuestión fundamental que tenemos que revisar y que decidir cada uno de nosotros es si la resurrección de Cristo es cierta o falsa. ¿Y por qué es importante esto? Porque usted lo puede creer intelectualmente. Pero si usted cree que la resurrección de Cristo es cierta y cree que Cristo le ha resucitado a usted de los muertos espirituales, entonces no tendríamos que tener absolutamente ninguna duda de ese acontecimiento y viviríamos vidas resucitadas de manera espiritual en aquel que es la resurrección y la vida. Lo que quiero decir con esto, mi punto es que si creemos que Cristo resucitó de los muertos y que yo nací de nuevo siendo resucitado por Él espiritualmente, pues debo vivir conforme a la vida de Cristo, no conforme a mis propios intereses mundanos o pecaminosos, sino que tiene que haber una evidencia, tiene que haber una manifestación de que yo he sido resucitado de los muertos. Y entre otras cosas, porque es el milagro más grande que un ser humano puede recibir. La gente cree que el milagro más grande es el nacimiento de un niño. No, ese es un bonito milagro. Y ya está preestablecido por el Señor cómo hacerlo. Los milagros son algo que va contra la naturaleza, que se sale inclusive de cualquier ideal humano.
y es la resurrección espiritual, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Y si finalmente descubrimos que Cristo no resucitó, entonces deberemos considerar el cristianismo como un gran fraude del que tendríamos que olvidarnos para siempre. Y esto no lo digo yo como predicador, esto lo dijo el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que era consciente de todo esto, lo expresó de esta manera en 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Es así de sencillo. Y podemos tener conocimiento de toda la doctrina bíblica posible, aún de toda la parte escatológica, que muchas personas solamente viven pensando en la escatología, es decir, comparando todos los eventos mundiales con la segunda venida de Cristo, o para otros con la tercera venida de Cristo. Pero si Cristo no resucitó y usted y yo no vivimos conforme a lo que Él ha hecho con nuestras vidas, de habernos resucitado de los muertos, el apóstol Pablo, pensando en todo eso, dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces la predicación de la palabra y vana es también nuestra fe. Vamos entonces ahora a ver algunas evidencias bíblicas de la resurrección de Cristo. Y vamos a comenzar por la fidelidad de los testimonios. Y quiero que me acompañen nuevamente, bueno, a primera de Corintios 15. Dije nuevamente porque ya había leído primera de Corintios 15, pero vamos a los versículos. Les voy a leer del 3 al 9. Dice así la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Y ustedes creen que el apóstol Pablo persiguió a la iglesia de Dios por un simple capricho? No, era porque él pensaba que estaba agradando a Dios. Él era un judío de judíos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Es decir, los pergaminos del apóstol Pablo eran grandísimos. Era un hombre intelectual, educado a los pies del gran Gamaliel, que era uno de los rabinos más prestigiosos de su época. Y sin embargo, cuando Cristo lo resucita a Pablo, cuando se le aparece en el camino a Damasco el Cristo resucitado, que era uno de los requisitos para ser apóstol, y Cristo resucita a Pablo, es cuando Pablo comprende que había perseguido gravemente a la iglesia de Cristo. Si él no hubiera resucitado, aunque tuviera todo ese conocimiento teológico, estaría perdido. Porque si no estamos conscientes de que Cristo resucitó, vana es la predicación, vano es el conocimiento y vana es nuestra fe. Y el apóstol así lo entendió. Y miremos lo que dice, por ejemplo, Lucas, en Lucas capítulo 1. Recordemos que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, con una dedicatoria a uno de los principales, a un príncipe de esa época llamado Teófilo. Y Lucas le dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, y escuchen esto, que entre nosotros han sido ciertísimas. Ese es un énfasis, ciertísimas. Hubiera podido haber dicho ciertas, pero al decir ciertísimas es porque quiere enfatizar esa gran verdad. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos,
y fueron ministros de la palabra, se refiere a los apóstoles de Cristo. Me ha parecido también a mí, después de haber, y también escuchen esta parte, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahí tenemos entonces el testimonio de Lucas, el testimonio de Pablo, y Pablo cuenta que más de 500 de manera simultánea vieron a Cristo, las mujeres que lo vieron resucitado, y vamos a ver más adelante que los primeros testigos ni siquiera fueron ellos, fueron los soldados romanos que estaban custodiando la tumba. Los incrédulos fueron los primeros en ver a Cristo resucitado. ¿Lo había observado de esa manera? ¿Lo había notado? Muy bien. Ese es un testimonio evidente. Más de 500 o cerca de 500 o 600 testigos que lo vieron resucitado. Vamos con el segundo, la tumba vacía. Y vamos a Marcos capítulo 16, que es el texto nuestro, pero vamos a revisar los versículos del 1 al 8, o sea, la primera porción, que habla acerca de que nos muestra la primera evidencia de la resurrección. Y les leo nuevamente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, y esto es importante que lo tengan en su mente y en su corazón: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ellas no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Es más, ni siquiera sabían que había una guardia romana custodiando el sepulcro. Simplemente se preguntaban: ¿quién nos removerá la piedra para ir a ungir al Señor? Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Eso trae unas implicaciones bien interesantes que vamos a observar. Cuando hablamos de la tumba vacía como testimonio, tenemos que mencionar algunos críticos. Ya mencioné un grupo de críticos, teólogos ellos, que niegan la resurrección histórica, corporal de Cristo, sino que dicen que Cristo es eso que vieron, fue una imagen espiritual que él permitió, una teofanía, pero que no resucitó históricamente. Y de ahí surgen otros críticos que dijeron lo siguiente: pónganle cuidado. Ahora, esto, iglesia, perdónenme que les diga, les va a servir de defensa para el evangelio, porque yo sé que muchos de ustedes se han encontrado con personas que niegan la resurrección de Cristo, o que manifiestan no saber nada de ella, pero que no la creen. Entonces vienen las teorías. Unos dijeron que los discípulos de Cristo habían robado el cuerpo de Jesús. Ahora noten todo esto. Miren las dificultades que enfrenta esta teoría. Primero, esto ya lo habían sospechado los principales sacerdotes del Sanedrín judío, y lo habían previsto, a tal punto en que le pidieron a Poncio Pilatos que le concediera una guardia romana para vigilar el sepulcro. Acompáñenme a Mateo 27. Versículos del 62 al 66. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Cristo, dijo: viviendo aún,
después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure del sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Qué dureza de corazón, ¿no? Pero qué bueno que haya pasado eso, porque esto es un argumento histórico. Fueron a Pilato a decir, mire, ese engañador dijo que al tercer día resucitaría. Por favor, coloca una guardia romana para que no vengan sus discípulos y roben el cadáver y luego se propague ese error de manera más grave. Entonces Pilato les mandó una guardia, les dijo, ahí tenés una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y ojo a esto, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aparte que la piedra era bien grande y la guardia romana era estricta, le pusieron un sello imperial. Y eso significaba que cualquiera que rompiera ese sello tenía que ir a muerte, castigo de muerte. Pero ahí no termina todo el argumento. Cuando Jesús resucitó, la gracia romana no pudo hacer nada para impedirlo. Y ellos fueron los primeros testigos que vieron a Cristo resucitado. Sino que hizo esa guardia. Dice que se fueron de aquel lugar huyendo a toda prisa. Pero luego no dicen que estaba dormido, que estaba dormida la guardia. Huyendo a toda prisa. Vamos a Mateo capítulo 28. Y les voy a leer del versículo 1 al 15. Es que este evento vale la pena documentarlo con todo el argumento bíblico e histórico. Dice así: pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así es como lo narra Mateo. Mateo involucra algunos detalles que no involucró Marcos y viceversa. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mientras que Marcos leíamos que las mujeres llegaron y encontraron la piedra removida. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, es decir, paralizados, petrificados, aterrorizados. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, o sea, era un complemento emocional tan fuerte que al mismo tiempo que sentían temor, sentían gran gozo porque había resucitado el Señor, pero temor porque nunca se habían enfrentado a un evento de esa magnitud. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora es importante tener las dos narraciones porque nos da un contexto más amplio. Pero ahora quiero que observen el punto que quería especificar en esta porción, el informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. El lentejismo, ¿no? La práctica del soborno y del chantaje, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, o sea, Poncio Pilatos, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Ahora, ¿por qué era importante que los sacerdotes y los del Sanedrín judío hablaran con el gobernador? Porque una de las principales causas de muerte para un soldado romano era que se quedara dormido. ¿Se acuerdan el caso de Saulo cuando estaba en la cárcel? Que adoraban al Señor en compañía de Silas, y la cárcel tembló y las puertas de la cárcel fueron abiertas, y el carcelero al ver, pensó que los presos habían escapado. ¿Qué hizo? Sacó su espada y se iba a suicidar, y Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos, porque él sabía que si dejaba escapar un preso tenía que pagarlo con su vida, y él prefería matarse antes de que sus gobernantes lo mataran. Pero si usted lee la historia de Roma se dará cuenta de lo estricto que era ser un soldado romano. El solo hecho de quedarse dormido por un segundo era causa de muerte. Un soldado romano no se podía dar ese lujo. Entonces, ¿cómo lograr convencer al gobernador que esos soldados se quedaron dormidos cuando en realidad no se habían quedado dormidos? Pues sobornos y chantajes, haciéndole ver que convenía tapar el error, porque ese error podía causar estragos mayores, porque ese farsante llamado Jesús de Nazaret lo publicarían sus discípulos como resucitado entre los muertos, pero se habían robado el cadáver. Y uno dice, si eso fue así, ¿qué le costaba al Sanedrín judío y a todo el imperio romano haber hecho una investigación? Haber ido a donde los apóstoles y ¿dónde lo escondieron? A ver, para nosotros verlo y mostrárselo a todo el mundo que está muerto. Tenían todo el poder de hacerlo. Ahora recordemos lo que leímos en el texto anterior. Ellos estaban donde reunidos en el aposento por miedo a los judíos. O sea, unos hombres acobardados completamente. ¿De dónde iban a sacar el valor para enfrentarse a una guardia romana? No sabían ni siquiera pelear. Escasamente Pedro por ahí que le cortó la oreja a Malco, pero nada más. Eran pescadores, no eran militares, no era gente de guerra y estaban bien acobardados. Luego ese argumento se va por el piso completamente. Pero hermanos, a mí lo que me impacta de este relato es que los guardias fueron los primeros testigos. Uno generalmente cuando predica este texto habla de las mujeres fueron las primeras en ver al Señor, o el Señor se le apareció primero a las mujeres. Y de ahí también se pegan inclusive hasta las feministas. Somos tan importantes las mujeres, son más importantes que los hombres, que Cristo se le apareció primero a las mujeres. Pero aquí lo que dice la Biblia es que los primeros que lo vieron resucitado fueron los guardias. Y quedaron aterrorizados, paniqueados, y se fueron corriendo a narrar todo este suceso. Pero de esa resurrección fueron comprados. Les compraron su silencio con mucho dinero. ¿Les suena familiar esa práctica, mi hermano, mi hermana? Claro. Pero el argumento de que los discípulos robaron el cuerpo mientras dormían se cae de su propio peso. Si estaban dormidos, ¿cómo supieron entonces que habían sido los discípulos? ¿Sí notan? Ahí cuando llega una investigación ardua y dice, bueno, y si estaban dormidos, entonces ¿cómo supieron ellos que eran los discípulos de Cristo? Si estaban dormidos no los podían haber visto ni identificar. Entonces sí es mentira tras mentira, ¿no? Segundo, ¿cómo es posible que unos hombres pudieran retirar esa gran piedra que tapaba la entrada, que era bien pesada, enorme piedra, y fuera de eso, hacer todo ese ruido al correr esa piedra que requería de la fuerza de varios hombres, de varios soldados, y que los soldados romanos no escucharan nada? ¿Mm? Y otro detalle aún más sorprendente es que los supuestos ladrones se tomaron la molestia, esto es lo más increíble, de quitarle todos los vendajes del cuerpo de Jesús y dejarlos colocados allí mismo con todo cuidado. ¿Cómo sabemos esto? Miremos Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanos, cuando yo investigué sobre el tema hace muchos años, la costumbre en esa época era que el cuerpo era envuelto en lienzos con hierbas aromáticas, que inclusive llegaban a pesar, el cadáver quedaba pesando cerca de 100 kilos. El cuerpo
de lo que pesaba el cuerpo, más en cada envoltura le iban metiendo especias aromáticas para preservarlo y que no oliera mal. Eso era la costumbre que había en esa época. Entonces uno dice, levantar un muerto de 100 o más, o más de 100 kilos de peso, porque una cosa es pesar 100 kilos uno vivo, y otra cosa es uno estar muerto con 100 kilos, pesa el doble, es peso muerto. ¿Cómo hicieron para sacar todo ese peso y para correr esa piedra tan grande? O sea, cualquier argumento se cae de su peso. Y lo más increíble es, ¿quién se va a imaginar que los que se roban el cadáver, está la guardia romana vigilando, dormida, ¿cierto? Mueven la gran piedra y ni siquiera se dan cuenta. Y fuera eso se dan el lujo de quitarle todos los lienzos al Señor, de quitarle todo el sudario de su cabeza y ponerlo a un lado aparte de los lienzos e irse con el cadáver. O sea, se requiere más fe para creer esa historia, de verdad. Muy bien. Ahí están argumentos sólidos, bíblicos, de cómo defender su fe cuando se encuentra con alguien que toma la resurrección de Cristo como un hecho mitológico o místico o fabuloso. Entonces esta teoría del robo queda sin piso. Además, hermanos, el robo de tumbas siempre ha sido castigado también de una manera severa en esa época. Y como les dije en un principio, hace un momento, ¿por qué las autoridades judías no presentaron una denuncia ante Pilato para que investigara el asunto y se condenara a los discípulos de Cristo? Era lo lógico, ¿cierto? Lo tenían que haber condenado. Estaba claro que ni aún a los líderes judíos ni tampoco a la guardia romana les convenía que se investigara este asunto. ¿Les suena familiar? Claro. Y no olvidemos que los discípulos estaban completamente abatidos después de la muerte de Jesús y estaban escondidos y atemorizados. Otro argumento que dan los críticos, que las mujeres se equivocaron de sepulcro. ¿Y acaso entonces se equivocaron todos los que fueron allí? Vamos nuevamente a Marcos, pero al capítulo 15. Versículos del 44 al 47. Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? Uno de los principales del Sanedrín judío, que creyó en Cristo ocultamente. Él y Nicodemo fueron los de los poquitos del Sanedrín judío que creyeron en Cristo. Entonces, José de Arimatea tenía un sepulcro que era para él. Él era un hombre rico. Por eso dice el Salmo, y fue sepultado entre los ricos, porque fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea. Y José de Arimatea va y le pide el cuerpo de Jesús a Pilato, y Pilato se sorprende de que ya estuviese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó Pilato al centurión si ya estaba muerto. E informado por el centurión, le dio el cuerpo a José. Y escuchen esto, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Pero miren lo que dice el versículo 47, ¿quiénes estaban ahí? Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Entonces luego ellas se equivocaron el domingo, primer día de la semana. ¿Sí? No, porque ya sabían dónde estaba. Habían estado con José de Arimatea, era la tumba, el sepulcro que estaba destinado para el Señor, aunque José de Arimatea pensó que era para él. Y estas mujeres fueron con ellos y se dieron cuenta en dónde estaba Cristo. Luego ese argumento también se cae de su peso. Y el tercero, que dice que Cristo no estaba muerto cuando lo sepultaron. Entonces algunos usan el término, estaba en estado cataléptico. O se conoce más bien como la teoría del desvanecimiento. De verdad, hermanos, Cristo fue azotado, ultrajado, llevaba varias horas, muchas horas sin dormir, desangrado, corona de espinas, latigado. El castigo por látigo era 40 menos 1, y a él lo latigaron con látigos de plomo y con látigos de anzuelos para reventarle su piel. Luego fueron traspasados sus manos y sus pies, y luego fue traspasado su costado, ¿sí?
Y entonces entró en estado catalépsico, lo sepultaron y tuvo la fuerza de despertarse, de quitarse más de 100 kilos de lienzos y de especias, de correr la tapa del sepulcro y de correr la piedra y de irse hasta donde los discípulos a decirles, ¿he resucitado? ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero hay gente inclusive muy intelectual que cree en esas cosas, que cree en esas fantasías, que cree en esas suposiciones. Pero miremos lo que dijo el versículo 3 del capítulo 16. ¿Cuál es la preocupación de las mujeres? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hermanos, la fe en la resurrección de Jesús no solo ha encontrado oposición en tiempos recientes, sino que los mismos discípulos fueron los primeros en mostrar una enorme resistencia a creer en ella. Y solo después de ver las evidencias por sí mismos y de encontrarse en repetidas ocasiones con el Señor Jesús resucitado, llegaron a creerlo. Ya les leímos los textos que ellos rechazaron, el mensaje de las mujeres y el mensaje de los dos discípulos. Ahora, ninguno tomó en serio las palabras de Jesús, ni en cuanto a su muerte y mucho menos en cuanto a su resurrección. Así que cuando las mujeres fueron a la ciudad para anunciarle a los apóstoles que Jesús estaba vivo, la respuesta de ellos fue de incredulidad. Ya vimos en los versículos 11 y 13 que fue de incredulidad. De igual manera, las mujeres cuando fueron al sepulcro en esa mañana, no fue para comprobar si Jesús había resucitado, sino para ungir el cuerpo de Jesús y despedirse definitivamente de él. Ellas iban era con ese propósito. Y esto queda confirmado por la preocupación que llenaba sus mentes mientras se dirigían al sepulcro cargando las especies. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas no sabían que una guardia romana custodiaba el sepulcro y muy probablemente no les dejarían, o sea, la guardia no les iba a ayudar a quitar la piedra para poder ungir al Señor. Pero también ¿saben por qué pasa todo esto? Porque el Señor ya había sido ungido en vida para ese momento. Acompáñenme a Marcos 14. Esto es glorioso, hermanos. Marcos 14, versículo 8. Jesús es ungido en Betania, es un título no inspirado. ¿Y qué dice el versículo 8? Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esto fue cuando la mujer derramó ese aceite de alabastro sobre los pies del Señor, dijo, me ha ungido para la sepultura. Y esa mujer fue privilegiada porque dice que en ese momento todo el mundo se acordaría. Mira lo que dice el versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Qué bendición. El Señor ya había sido ungido para la sepultura, entonces no tenía que volver a ser ungido. ¿Se dan cuenta? Verso 6 del capítulo 16. Buscáis a Jesús el Nazareno, ha resucitado. Y Mateo lo explica más ampliamente en Mateo 28, que ya lo leímos, pero recordémoslo. Mateo 28, del 2 al 4. O creo que esa parte no la habíamos leído. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Por supuesto, mis hermanos, el ángel no bajó del cielo porque el Señor necesitara su ayuda para salir del sepulcro, puesto que el cuerpo con el que Jesús había resucitado ya no estaba limitado a ninguna cosa material. Era un cuerpo perfecto. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que así nos quiere resucitar Cristo a usted y a mí. Es ahí donde tenemos que entender que Cristo murió por todas nuestras dolencias y por todas nuestras enfermedades, porque vamos a tener cuerpos que nunca se van a volver a enfermar y que nunca van a morir y que nunca van a pecar. Esa promesa no fue para este lado de la eternidad. El Señor le puede traer sanación a muchas personas de forma milagrosa o a otras a través de los medios médicos, pero estos cuerpos sí necesariamente morirán. ¿O qué creen ustedes? ¿Que Lázaro no volvió a morir? ¿O que el hijo de la viuda que fue resucitado no volvió a morir? ¿O que el hijo de la hija de Jairo no volvió a morir? Claro que volvieron a morir.
Pero la promesa es que seremos resucitados en cuerpos semejantes al cuerpo con el que resucitó nuestro bendito Salvador. Perfecto. Sin enfermedad, sin muerte, porque Él ya pagó por todo ello. Es lo que dice Juan 20:26. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Hermanos, el cuerpo resucitado de Cristo no necesitaba la ayuda de un ángel para remover el sepulcro, porque su cuerpo ya no estaba limitado por ninguna cosa material. Aquí no lo dice. Que estando las puertas cerradas y entró donde estaban los discípulos. ¿Cómo entró? ¿Eh? Todo poder. Entonces, ¿cuál sería el propósito del ángel? Era más bien mostrarle al mundo que Jesús ya no estaba en la tumba. Él no vino a remover el sepulcro para mostrar que Cristo necesitaba ayuda, sino para que la gente, comenzando por la misma guardia romana, se dieran cuenta de que la resurrección era real y que la muerte había sido vencida por el príncipe de la vida, que es nuestro bendito Salvador. En el versículo 7 del capítulo 16, decida a sus discípulos y a Pedro que él va a Galilea. Esa parte ya la leímos toda, pero hay un punto que quiero enfatizar. Si observan, dice, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Es que acaso Pedro no era discípulo? ¿Por qué ese énfasis a Pedro aparte de los discípulos? Ellas deben entregar el mensaje a los discípulos. Ellos habían abandonado al Señor en el momento de su arresto, pero Él estaba tendiéndoles la mano nuevamente con el fin de perdonarles y restaurarles nuevamente al ministerio apostólico. Y esa alusión personal que se hace a Pedro tenía una carga muy grande y una enseñanza muy grande. ¿Por qué? Tenía una carga muy grande en su corazón porque Pedro había negado 3 veces al Señor. Por eso el mensaje es tan claro. Vaya, díganle a los discípulos y a Pedro. Porque Pedro no creyó en la resurrección en un principio, al reporte de las mujeres. Entonces, después de esto, no había tenido Pedro ninguna ocasión de pedirle perdón, puesto que el Señor ya había sido muerto. Así que no es de extrañar que se hubiera sumido en una profunda depresión, pero el Señor también sabía esto y por eso añadió esta pequeña nota personal para él. Díganle a Pedro que nos encontramos allá, que yo resucité, que crea, que no le pase lo que le pasó la primera vez de estarme negando. Podemos imaginarnos cómo esto tuvo que emocionar el corazón de Pedro cuando lo escuchó, que a pesar de su deslealtad, Jesús seguía amándole y deseaba verlo de nuevo. Por lo tanto, hermanos, una de las primeras cosas que aprendimos o debemos aprender de la resurrección de Cristo fue su disposición a perdonar nuestros pecados. Y vemos la reacción de Pedro predicando ese gran sermón. En el libro de los Hechos, cuando se convirtieron 3,000. Y ya casi culminando, la orden que él da es que díganle a Pedro y a los discípulos que voy delante de ellos a Galilea y que allí me verán, como les dije. Y miren lo interesante de esto, hermanos. Aquí hay 2 o 3 punticos claros que podemos destacar de ese solo versículo. Fue allí en el mar de Galilea, o en el mar de Tiberias, perdón, después de una infructuosa pesca, donde Jesús llevó a cabo la restauración de Pedro. Miremos a Juan 21.
Y por supuesto, pues no vamos a leer los 19 versículos, pero el Señor se les aparece y luego se dirige a Simón y le dice: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo más curioso de todo esto es que el Señor llama a Pedro, Pedro, y en el lenguaje griego se le llama Cefas, pero aquí el Señor lo nombra como antes de la negación: Simón, hijo de Jonás. He aquí que Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a caña, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. No le dijo Pedro, que significa piedra, sino Simón, que es una caña que el viento la mueve para donde quiere. Ahí vemos la clara restauración de Pedro. Pero ¿saben también qué es lo más hermoso de todo esto? Que fue en ese mismo lugar donde Pedro también comenzó su ministerio. Fue también en Galilea donde Jesús se le apareció a los discípulos y les renovó la comisión apostólica, ampliándola para enviarlos hasta el fin del mundo. Pero también llevó a Pedro a entender que en el mismo lugar donde él le ha llamado, porque era un hombre pescador, en ese mismo lugar le restaura su ministerio apostólico. ¡Qué bendición! Ahora, salir de Jerusalén para ir a Galilea a encontrarse con Jesús implicaba también que cualquier persona que quisiera seguirle tendría que salir del sistema religioso que Jerusalén representaba para ir a Galilea, fuera del judaísmo oficial. Y es allí donde el Señor pasó cerca de 40 días enseñándoles y teniendo comunión con ellos. Cerca de 40 días pasó el Señor con ellos. Y después volvieron a Jerusalén. 40 días después de la resurrección, ¿no? Y por último, en el versículo 12 y 13 de Marcos 16, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Ahora, hermanos, cuando dice de otra forma, no es que el Señor se haya aparecido de otra manera teofánica, sino simplemente en otras circunstancias, en el camino a Emaús. Se cree que esos dos discípulos eran los mismos dos del camino a Emaús, y con eso quiero cerrar. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 24. Que es uno de los textos que muchas veces han conmovido mi corazón y que aún quisiera que lo conmoviera mucho más, y espero que por el Espíritu del Señor y su palabra a usted le pase lo mismo. Dice así, del versículo 13 en adelante. Quiero que lo lean con mucho detenimiento y mucha concentración, ante todo con mucha expectativa para sus vidas. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Me encanta, es que es increíble cómo el Señor es tan misericordioso, tan paciente, ¿no? Así, cuéntenme, ¿qué cosas sucedieron en Jerusalén? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios,
y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Qué privilegio que Cristo le predica el evangelio a esos dos en todo el camino de Emaús, desde Moisés hasta los profetas, para mostrarles cuánto todo el Antiguo Testamento hablaban de Cristo. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y lo que quiero que meditemos profundamente es en el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? En esta pequeña porción de los últimos versículos vimos que Él les explicó el Evangelio y aún sus ojos todavía no habían sido abiertos. Luego los invitó a cenar, o lo invitaron a cenar, y el Señor, ¿quién fue el que partió el pan? Cristo. Y después de partir el pan, el Señor se desaparece, y esa expresión de que sus ojos fueron abiertos y le reconocieron que había sido Él, aunque había desaparecido de su vista, se decían el uno al otro: de razón que nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba la palabra por las Escrituras. Y mi pregunta es: ¿ha ardido su corazón hoy al escuchar este relato? ¿Ha ardido su corazón hoy de amor por Cristo y por su palabra? ¿Arde su corazón en el deseo de participar de la cena del Señor, ya que Él partió el pan y les abrió los ojos? Hermanos, esta narración debe ser nuestro motivo de oración el día de hoy. Que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor haga arder nuestros corazones de devoción y de pasión por Él. Que el Señor nos permita también disfrutar de la bendita cena del Señor, como lo vamos a hacer ahora. Y decirle: Señor, por favor, quédate con nosotros. Señor, no te vayas, quédate conmigo. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, yo quiero pedirte perdón porque no encuentro palabras para expresar lo que todo este texto nos ha enseñado acerca de tu bendita resurrección de los muertos. Porque eso indica simplemente que tenemos resurrección en Cristo y que nuestra fe no es vana, ni es vana la predicación. Y cómo nos gustaría, Señor, que cada uno de nosotros fuese hallado por ti en el camino a Emaús, que cada uno en su propio camino, que ha caminado, que ha andado, y que haya sido hallado por ti, pueda entender y conocer que de ti las Sagradas Escrituras hablan desde Génesis hasta los profetas, y del profeta del Bautista hasta el Apocalipsis, que todo tiene que ver contigo, que tú eres la profecía central de todo, Señor, que tú eres el propósito único y verdadero con lo cual todo se creó y todo se hizo, y que en ti están puestas las esperanzas de todos aquellos que hemos creído en ti.
Señor, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley y de tu palabra. Y gracias por permitirnos conocer que fuiste partido y derramada tu sangre por nosotros. Pero ante todo, Señor, te damos gracias y te suplicamos, por favor, Señor, quédate con nosotros. No nos dejes ni nos desampares. Y Señor, si alguno hay que aún no le ha nacido el sol de la mañana, rogamos por su resurrección espiritual y por el perdón de sus pecados. Sean para ti la honra y la gloria y la alabanza y la adoración, y que nuestros corazones ardan de fervor por tu palabra, porque las escrituras son tu palabra, y ellas nos vivifican y nos santifican y nos acercan a ti. Gracias, mi Señor, por perdonar nuestros pecados y gracias por prepararnos para conmemorar tu muerte y tu resurrección a través de la bendita cena del Señor. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amada Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo.